infectarse por una bacteria en 4 hospitales del Estado de México. Le cuento de qué se trata y lo que han dicho las autoridades. Jorge Álvarez Maínez se convirtió en el nuevo coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Toda su bancada lo respaldó. Y ya inició el programa Conduce sin alcohol en la Ciudad de México. Le cuento los detalles. Mazatlán rompió un récord Guinness. A pesar de la violencia, los habitantes de Sinaloa están buscando mostrar la otra cara de su estado. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo este bellísimo equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. En las últimas horas, 13 menores murieron. Se infectaron con una bacteria de nombre Klebsiella oxytoca. Esto sucedió en 4 hospitales del Estado de México. La propagación de ella encendió las alertas de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS. Por todo esto, hace unas horas emitieron 2 alertas, una epidemiológica y otra sanitaria. En total, fueron detectados 20 casos distribuidos en 3 hospitales públicos y uno más, uno privado. Pero, ¿cómo se pudo haber contraído cada uno de estos pequeñitos? De acuerdo con las investigaciones de las autoridades sanitarias, este brote pudo ser el resultado de una posible contaminación en algo que se llaman las soluciones parentales totales. Es el método para alimentar o suministrar a través de una vena a una persona con el objetivo de otorgarle más nutrientes a los pacientes. Algunos de los síntomas que puede provocar todo esto, la bacteria en específico, son infecciones en vías urinarias, neumonía, infecciones en la piel, entre algunas otras. Particularmente en este caso, como le digo, la infección está en la sangre. La COFEPRIS anunció que suspendieron este tratamiento hasta nuevo aviso. También va a informar la Secretaría de Salud. A mí ayer me informaron de un caso, pero digamos que está controlado y va a informar la Secretaría de Salud. Bueno, pues desafortunadamente, a pesar de esta gravedad del tema, todavía hay muchas cosas que no se han dado a conocer. Por ejemplo, el detalle de los hospitales específicos en los que se ha presentado este problema. El doctor Alejandro Macías, infectólogo y, como usted lo conoce, experto en epidemiología, dijo que estas cosas no deberían de ocurrir en los hospitales y les pidió usar insumos de buena calidad para evitar estas infecciones. Así lo dijo en entrevista para Milenio Televisión. Desde luego que a todos nos preocupa porque, sobre todo porque los hospitales, esas cosas no debieran ocurrir. En nuestros hospitales pues nunca han estado, digamos, bien atendidos, por decir algo. Hay carencias, hay falta a veces de personal, falta de capacitación, o a veces puede ocurrir que algunos de los insumos vengan contaminados. ¿Qué tienen que hacer los hospitales? Pues siempre procurar trabajar con calidad. Vamos a otros temas relacionados con la salud. La iniciativa que está buscando prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores sigue avanzando. A pesar de la resistencia de la industria privada, hoy las comisiones del Senado aprobaron ya por unanimidad este dictamen que considera ilegal la producción, distribución y venta de estos aparatos. Ahora, la propuesta será enviada al Pleno del Senado, en donde deberá ser analizada y votada. Al respecto, la British American Tobacco México expresó su preocupación ante esta reciente decisión de elevar a rango constitucional la prohibición de los vapeadores, y es que la asociación considera fundamental que las decisiones en materia de salud pública se tengan que basar en evidencia científica y no en mitos o ideologías. La compañía manifestó que la prohibición constitucional podría tener consecuencias significativas para el país. ¿Por qué? Porque limitaría el acceso a alternativas que estén científicamente certificadas y podría facilitar el acceso de menores a productos destinados exclusivamente para los adultos. Maínez, el nuevo jugador. ¡A cambiar el marcador! ¡Entra un nuevo jugador! ¡Qué emoción!
Y así, con este himno viral, prácticamente se convirtió hoy Jorge Álvarez Maínez en el nuevo coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, con el respaldo de, sí, todo su partido y siendo además el único candidato que se registró. El ex candidato presidencial dijo que va a buscar darle un lugar a los jóvenes en la política y seguir con la línea que tuvo Dante Delgado durante los últimos 13 años. Uno de los primeros retos que va a enfrentar la nueva coordinación de Movimiento Ciudadano son pues las elecciones del próximo año, en donde se van a debatir los municipios de Durango y Veracruz. Por eso, mientras los partidos tradicionales se han convertido en cascarones huecos a los que se aferran las burocracias partidistas para mantener sus beneficios personales, nuestro movimiento sigue generando liderazgos en todo el país. Afortunadamente, la gente y el tiempo pusieron las cosas en su lugar y hoy está claro que México tiene tres opciones: la del pasado, que es el PRIAN, la del presente, que es Morena, y la fuerza del futuro, que es Movimiento Ciudadano. Aunque solamente obtuvo el 10% de los votos, la campaña de Jorge Álvarez Maínez, recordemos que fue todo un fenómeno en redes sociales. Esta canción que escuchábamos hace unos momentos de Presidente Maínez se posicionó en el primer lugar de las 50 canciones más virales en Spotify. Su video oficial rebasó los 9 millones de visitas y en TikTok se convirtió en un trend viral que llegó a bailarse hasta en Corea del Sur. Así que, como le digo, 10% de votaciones, pero viralidad, pues aquí es en donde llegó. Este fue el resultado político para Álvarez Maínez. Y mientras lo anterior ocurre en Movimiento Ciudadano, en el PRI, pues hay que decirlo así, los militantes siguen abandonando el barco uno a uno. Hoy, después de 43 años en parte de este partido, Enrique de la Madrid renunció a su militancia. En la cuenta de X, el además exaspirante presidencial de ese partido dijo que la decisión se debe a que quiere buscar otras oportunidades para poder construir otro México y no una ruptura con la dirigencia de este partido. Les agradeció a quienes lo apoyaron hace un año en buscar la candidatura presidencial y así lo dijo en entrevista radiofónica con el colaborador de Milenio, Joaquín López Dóriga, sobre su principal objetivo, que dice es acabar con la polarización. He llegado a la conclusión de que si yo quiero seguir influyendo, si quiero seguir pesando, si quiero contribuir a diálogo constructivo entre mexicanos y mexicanas, si quiero contribuir a eliminar esa polarización que tanto daño nos está haciendo en el mundo y en México, yo tengo que cambiar de espacio. No cambio de misión, no cambio de ideal, cambio de espacio. Por así convenir a mis intereses, pero por así convenir a los intereses de un mejor país. Vámonos a otras cosas. Le cuento en qué va la elección al Poder Judicial. Hoy se llevó a cabo la Comisión de Presupuestos entre la Cámara de Diputados y los consejeros del INE para debatir si aquellos 13,000 millones que se tenían previstos por parte del INE para todo el proceso merece o no aquel recorte. Durante la discusión, las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bell defendieron el presupuesto, es decir, dicen que lo están pidiendo no por un capricho, sino para darle legitimidad al proceso. Pero los legisladores de Morena y aliados insistieron en reducir este monto. Cuando nos dicen que le pueden bajar, no, Congreso de la Unión, ustedes díganos cuántos recursos consideran indispensables, necesarios, para que el Instituto Nacional Electoral esté en condiciones de organizar un proceso con los estándares de calidad que la ciudadanía mexicana está acostumbrado. No podemos aquí, no es un asunto de pesos y centavos, es el asunto del valor. ¿Cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial? Y fíjese, a pesar de que en ese momento, en esa comisión, no llegaron a una conclusión, Ricardo Monreal ya anunció que sí van a reducir el presupuesto, con o sin acuerdo. Técnicamente sí va a haber un ajuste a la baja, pero el ajuste a la baja no implica poner en riesgo la elección ni la calidad de la elección. Que por cierto, aquí nada más hay que mencionar que la presidenta Guadalupe Tadei iba a ser parte de esta reunión, sin embargo tuvo que ausentarse debido a que presentaba síntomas de COVID. No fue que no quisiera ir porque hubieron hipótesis por ahí rondando.
Mientras tanto, en el Senado, Adán Augusto López, el representante de la bancada de Morena en la Cámara, y el Senado, además del senador Enrique Vargas, se enfrentaron a empujones por un comentario en contra de Miguel Ángel Yunes. Se estaba discutiendo la modificación al reglamento interno del Senado. El expanista fue criticado por Mario Vázquez, uno de sus excompañeros del partido, que porque pues dicen que le dio sus votos a Morena a cambio de que le quitaran las órdenes de aprehensión en su contra. Así el nivel de discusión entre nuestros legisladores. Ayer en este espacio le informé sobre el asesinato ocurrido en la Plaza Millana en Polanco. Hoy, al respecto, las autoridades ya dieron a conocer la identidad de la víctima. Se trata de Jesús Pérez Alvear, quien era el manager de Julián Álvarez, y Gerardo Ortiz, ambos cantantes de regional mexicano. En 2023 aceptó haber conspirado con el Cártel Jalisco para realizar transacciones con propiedades que se usaban para el narcotráfico. Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, es decir, Mauricio Tabe, está haciendo un llamado al gobierno federal a que se atiendan estas acciones, porque dice, no es un problema de grupitos, es de cárteles, y eso le atañe directamente a nivel federal. No nos lavamos las manos, pero ninguna alcaldía de la Ciudad de México puede y tiene las capacidades para combatir los cárteles del país y su operación. Considero que tiene que el gobierno federal investigar, como ya lo dijo la presidenta, y la Fiscalía General de la República a traer el caso por tratarse de la operación de cárteles que fueran en el país, no de banditas de la Ciudad de México. Mientras tanto, en Sinaloa, elementos federales detuvieron a Adrián N., alias El Gallero, e identificado como cocinero de la célula delictiva ligada al decomiso histórico de fentanilo que apenas le informaba yo en esta semana. Elementos de la Defensa, de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad lo detuvieron en posesión de pastillas de fentanilo en la carretera Los Mochis-Navojoa, a pesar de que intentó huir. Esta detención se suma a dos más, quienes fueron capturados el martes durante el operativo. Y hablando de estos recientes esfuerzos por reducir la violencia en Sinaloa, hoy el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que en el municipio de Concordia, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a otros 4 sujetos. A ellos se les aseguraron 5 armas largas, 35 cargadores, más de 700 cartuchos, 2 chalecos tácticos, entre algunas otras cosas. Mientras que en Culiacán detuvieron a otras 3 más, a quienes les aseguraron 3 armas largas, 20 cargadores, también entre otro equipo táctico. Todo esto se da después de que ayer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que se intensificarían los operativos en Sinaloa. Y antes de irnos a un corte, en el arranque de las jornadas decembrinas ya empezó el programa
Conduce sin alcohol, o como lo conocemos aquí, el alcoholímetro, que va a operar todo el día y todos los días. Esto quiere decir 24/7, hasta el 6 de enero del 2025. Este año se van a instalar puntos de revisión en todas las alcaldías, además de emplear tecnología avanzada como cámaras corporales y circuitos cerrados para garantizar la transparencia en cada una de estas detenciones. Con esto nos vamos a un corte y ya sabe, como siempre, regresamos con... Es tiempo de mujeres, y eso se ha visto reflejado también en la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí la escritora feminista argentina Rita Segato hace un llamado a desmontar los estigmas de género que tienen los cargos de poder. Reiteró que debemos fomentar la politicidad femenina para que en unos años se deje de pensar que un cargo solo puede ser ocupado por un hombre. Así lo dijo. Los cargos tienen género, por ejemplo el cargo de juez, puede haber una jueza, pero el cargo tiene género, mismo el cargo de catedrático, de profesor, me doy cuenta en mi propio ejercicio de la cátedra, y nosotras mujeres tenemos que identificarlo, tenemos que tener conciencia de género y desmontarlo, o sea, informalizarlo, entender cómo es, siendo mujer, ocupar determinadas posiciones. Y precisamente a propósito de lo que ha generado la mujer en este país, en este planeta, y todo el sentido del empoderamiento de la mujer, no solamente en la política, sino en cualquier ámbito, hoy nos acompaña Mariel Cisneros. Bienvenida, Mariel, hoy pues para platicar de este libro Despertar, que nos habla, sí, por un lado, de lo mucho que se trata en este mundo, que es el tema de la economía, del éxito, del progreso profesional. Pero después de esto, tú te das cuenta que, por supuesto, no lo es todo en la vida y que hay más, que aunque suene así de obvio, nos haces abrir los ojos a través de una travesía que no solamente parte en América Latina, sino que de pronto llega a Europa, a Asia, y queremos que nos platiques de cómo se va extendiendo este conocimiento. Bienvenida. Mil gracias, Paola. Estoy muy emocionada de estar aquí y también que tu audiencia pueda llevarse algo de pues lo que tengo que compartir, que ya está en el libro, pero que también es muy importante, como tú mencionabas, como reconocer que, a ver, estamos en la vida para poder lograr ciertos éxitos y logros. Y para mí fue muy importante por mucho tiempo, hasta que en algún momento me di cuenta que sí había algo más. El crecimiento no solamente es profesional, sino personal. Exacto. ¿No? El desarrollo espiritual hasta cierto punto o de forma de ser. Ahora, hablas también de algo interesante, que es la creación también de empresas, también de negocio, sí, también de dinero, pero desde un punto de vista mucho más holístico. Cuéntanos de este enfoque. Sí, a ver, justo en el libro hablo mucho como mi proceso de crear empresas. 7 años llevo creando empresas. Y justo cada vez que yo trabajo en mi crecimiento personal, me conecto más en mi espiritualidad, las empresas empiezan a crecer y a crecer, pero desde un lugar muy diferente, desde el ser, desde el servir, desde el compartir. Y sí, definitivamente para mí están ligados, o sea, es como que no es la espiritualidad y las empresas, siento que es parte de un todo. Esta insatisfacción en lo personal y en lo profesional, creo que es algo que vemos cada vez de manera más común, y la incertidumbre se junta a todo esto, ¿no? De pronto tenemos mucha información en el celular, nos abrumamos con puntos de vista médicos, de cómo debemos de vernos, de cómo debemos de pensar, y esto abruma en el ritmo del día a día. Digamos que este proceso del que tú nos platicas nos ayuda a bajar eso y tener un poco más de conciencia. Sí, a ver, justo creo que mi expertise ha sido bastante en lo que es el burnout, ¿no? Es como este agotamiento laboral de, oye, le estoy dando todo y siento que ya, o sea, mi salud está de hecho comprometida. O sea, al final es evaluar en dónde está este profesional, ¿no? Esta persona que está trabajando para una empresa, y cómo le podemos ayudar a que tenga mucho mayor bienestar. Entonces, para lograrlo, dar este primer paso y volver a recordar que es Despertar, de Mariel Cisneros. Y pues nada, ahora a buscarlo, a empezar estos primeros pasos, y muchísimas gracias. Gracias. Me encantó poder estar aquí, Paola. Vamos a lo siguiente. Minelli Ataide, cuéntanos ahora tú qué está pasando en el mundo deportivo, como siempre, tu espacio.
Querida Pau, muy buena noche. Pues bueno, hace aproximadamente una hora América y Cruz Azul terminaron empatados sin goles en la ida de las semifinales de la Apertura 2024, un partido que obviamente genera mucho morbo por las recientes finales perdidas por parte de Cruz Azul, donde hubo de todo y por supuesto mucho dramatismo, polémica, en fin, bueno, todo se definirá en la vuelta el próximo domingo. Veremos cuál de los dos es semifinalista. Y vamos a ver cómo quedaron rápidamente los grupos, Pau, porque en el grupo D, León comparte con el Flamengo, el Esperance Sportive de Túnez y el Chelsea. En el grupo E se ubican River Plate, Urawa, Monterrey y el Inter. En el grupo H estarán el Real Madrid, el Al Hilal y el Pachuca, así como el Salzburgo, así es que no la tendrán fácil los equipos mexicanos. Hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Gracias siempre, Minelia Taide. Seguimos atentos. Adrián Ramírez, nos traes un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana en nuestra versión impresa. Tu espacio. Hola, ¿qué tal, Paola? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarte. Y te cuento rápido que para la edición de mañana de nuestro diario, nuestra compañera Gardenia Mendoza tuvo la oportunidad de conversar con organizaciones de migrantes en Estados Unidos, los cuales, hartos de los malos tratos y la corrupción, piden participar en la elección de cónsules mexicanos, algo inédito en el mundo, y ya cabildean la propuesta con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Toda la información en nuestra página 4. Por otro lado, en la sección negocios, nuestra compañera Fernanda Murillo nos revela que, de acuerdo con cifras del SAT, las plataformas digitales, entre ellas Amazon, Uber, Roku y Max, aportaron al erario más de 23,000 millones de pesos entre los meses de enero y septiembre, un incremento de 10.6% respecto a ese mismo periodo, pero de 2023. Para dimensionar el monto, esto es 14 veces más de lo que recibe anualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Toda la información en nuestra página 18. Y por último, el New York Times nos informa que ante el elevado número de casos de violencia doméstica que registra San Antonio, Texas, las autoridades judiciales de esa ciudad están poniendo a prueba una estrategia para combatir ese fenómeno. ¿En qué consiste? Pues en ofrecer a los agresores tomar terapia, tratamientos de adicciones y pruebas aleatorias de drogas y alcohol a cambio de desestimar los cargos en su contra. La historia completa en nuestras planas 26 y 27. Este y otros contenidos más podrán leerlos en la edición de mañana de nuestro diario. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Adrián Ramírez. Gracias siempre. Y hagamos este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas. En medio de la violencia que vive Sinaloa, sus habitantes siguen haciendo este esfuerzo por hacer actividades que enaltezcan su cultura. En Mazatlán particularmente se juntaron más de 250 músicos para romper el récord Guinness de la banda folclórica más grande del mundo. El evento fue dirigido por el compositor Germán Lizárraga, quien al ritmo de la banda los guió para interpretar algunos temas como el sinaloense y el corrido de Mazatlán. Así se vivió. Enhorabuena, hay que seguir recordando que somos más los buenos. Nos vemos por aquí mañana para cerrar semana juntos a las 11 de la noche. Ya lo sabe, mientras tanto, descansa.